El interés de esta conferencia es poderles compartir prácticamente una experiencia de vida de más de 40 años de vida como profesor, en cuyo transcurrir se elaboraron 26 libros, y eso es lo que voy a tratar de hacer un recorrido inclusive desde el vientre materno para poder ir mirando todas las obras que fui construyendo con respecto a esto. Siempre que comienzo una charla parto de una hipótesis. Esta conferencia Neuropedagogía Lúdica y Neuromarketing trata de eso. He sido muy amigo de esta frase de Aristóteles que dice que quien ve crecer las cosas desde el inicio tendrá una mejor visión de ellas. Yo pienso que eso es demasiado importante y por eso fue que yo entré en el ambiente intrauterino para tratar de encontrar algunas respuestas a la vida mía como maestro. Exploremos entonces esos ambientes. Hay una concepción de Stanislav Grof muy hermosa que se llama matrices perinatales. Vamos a ver 4 matrices. La matriz 1 se llama paraíso lúdico amniótico y es tal vez la matriz que más originó la posibilidad que yo trabajara alrededor del juego. Es decir, hay teorías que plantean que el niño dentro del vientre materno no tiene conciencia, inclusive hasta las teorías religiosas, qué tristeza, las teorías lacanianas, las de Freud. Yo siempre he dicho que desde el vientre materno hay conciencia, y hay una conciencia lúdica, y voy a tratarla de evidenciar con estos gráficos, inclusive gráficos intrauterinos, que nos muestran el niño riéndose desde las 3 primeras semanas riéndose, bostezando y una serie de actividades realmente hermosas. Actividades como cuáles: el niño salta en el vientre intrauterino, el niño se envuelve en él, da brincos y patalea, y a veces las madres dicen que no, que el pataleo se siente a las 5 semanas o a las 6 semanas. No, desde el primer mes se pueden sentir esos pataleos. Pero hay algo muy curioso y muy hermoso, y es la forma del embrión. Mire, si cogemos embriones de diferentes animales, tenemos muchas similitudes. Y a veces cuando decimos nosotros el hombre es un animal biológico, a veces la gente lo malinterpreta. ¿Por qué? No tiene sentido. Porque inclusive acá se muestra el cordón. Sebastián, por favor, pásame el otro cosito. Se muestra inclusive, ¿sí?, esa colita en la cual ustedes están sentados ahora, ¿sí?, que demuestra lo que se llama la concepción del cerebro rectílico, de cómo esa cola se fue mutando para convertirse simplemente en coxis. Una mórula en la cual hay una explosión molecular que origina un nené. No tengo tiempo para hacer muchas precisiones biológicas, pero en cierta forma se encuentra algo también demasiado lindo dentro del vientre materno, y es como el niño succiona su dedo. Y ahí recojo los planteamientos de Freud, cómo aparece la libido, y la libido es la energía motora sexual. O sea, nosotros somos seres sexuales desde pequeños. La concepción que plantea Freud de que somos perversos polimorfos, eso es un hecho real. Sin embargo, nosotros miramos al niño como, ¡ay, un angelito! No, no es ningún angelito. Es un ser que tiene todo su cuerpo adaptado a la sexualidad humana. Inicialmente su boca, ¿sí?, luego pasa a su pene, donde hay una fase fálica, e inclusive otra fase que es la fase anal que plantea Freud. Aspectos dentro del vientre, repito, el succionar el dedo ya implica a tener el niño esa vida sexual, ¿cierto? Acá vemos, por ejemplo, lo que es un mal útero, ¿sí?, cómo el niño se tapa los oídos, precisamente ¿por qué? Porque está escuchando una serie de elementos externos que muchas veces es por la violencia del padre sobre la madre. En eso somos muy famosos, más de 80.000 denuncias en el país por maltrato familiar. Eso es muy triste, la vida que vive nuestro niño colombiano. En ese sentido lo miro. Nuestros primeros sueños, ¿sí?,
El niño vive durmiendo casi más de 23 horas dentro del vientre materno. Y ahí viene una pregunta muy linda: ¿qué sueña? Entonces, en ese sentido hay que pensar en los arquetipos de Jung, toda esa serie de estructuras simbólicas que hemos heredado y que son prácticamente todo lo que tiene que ver con la memoria genética. Un buen útero: paz, tranquilidad, sosiego, goce, felicidad, endorfinas, que produce ese mismo juego del niño cuando, repito, juega dentro del vientre, cuando escucha música o escucha los susurros de la madre, abrazándolo o contándole cuentos, porque eso es necesario para que haya un buen útero. Por eso el vientre materno es una de las primeras hipótesis mías, es mi primera escuela. Ni la mejor de las madres puede compararse con un buen útero. Pero un mal útero, Colombia, entre comillas, desgraciadamente, tiene muchos problemas. Y mire lo que puede generar un mal útero de un padre violento: disminución del tamaño del cerebro, o una madre adicta a la droga, al cigarrillo o al alcohol. Anoche nomás decían en televisión que el 80% en una encuesta de las madres que iban a tener sus bebés habían consumido ya droga o alcohol. Qué tristeza. Y una madre ignorante, porque de eso se trata, piensa que un traguito nomás o un vinito, no, todo eso llega al cerebro del niño y lo empieza a arruinar. Aumento de la irritabilidad límbica, que es lo que hace que posteriormente aparezca la violencia, que ahí aparece un libro que se llama Comportamientos Violentos, es uno de los libros míos favoritos que plantea el problema de la violencia. La disminución de la inteligencia, la hiperactividad, que prácticamente se volvió cultural, y sin embargo en las escuelas a toda hora viven con los niños: camine, vamos a restarle Ritalina. Qué enorme error el que se hace cuando en este momento los nativos digitales y los niños que viven en medio de las tecnologías, que es lo que vamos a ver ahora, son niños que son propensos precisamente a ese tipo de inatención y a ese tipo de hiperactividad. Yo, cuando trabajaba como docente en un salón de clases, habían más de 10 o 15 niños levantándose continuamente. ¿Por qué? Porque la escuela en Colombia no son más que espacios de tedio y aburrimiento. Son totalmente inadecuadas, desde los jardines infantiles hasta las escuelas que hay. Hay colegios que dicen que son aparentemente modernos. Yo no creo en esos colegios, para decirle la verdad. Y eso genera, repito, toda esta serie de problemáticas que vamos a ver en el niño. Pataleo, ya lo hablé de él. En resumen, el embrión se ríe, se levanta dentro del útero, se chupa el dedo, puede caminar, bosteza, se frota los ojos, se estira, patalea, no por razones psicológicas como plantean los psicólogos tradicionalistas, sino porque juega con su ritmo y su cuerpo. Y de ahí empiezo el recorrido, surge este libro que se llama La inteligencia lúdica, que empieza a trabajar todos los elementos que estoy planteando que tienen que ver con esas matrices perinatales. Algo más que un reflejo, mire qué hermoso. Haciendo operaciones dentro del vientre materno, y hoy en día la Constitución y la Corte aprobando, entre comillas, el aborto. Para mí eso es un absurdo. Acabar o matar a un niño, eso es un absurdo. Si el niño está enfermo, ya hay tecnologías para inclusive hacer operaciones desde el vientre materno. Si la madre fue violada, pues qué pena, algo muy violento, pero lo que yo sugiero es tenga el bebé y entréguelo, pero no matemos nuestros niños, no hagamos ese tipo de aspectos, repito, que es ignorancia de la misma gente cuando plantea que un embrión, que eso no es nada, que en un mes, eso es lo que le dicen a uno los médicos, desde el momento celular, desde el momento de la concepción, hay inteligencia y hay conciencia humana. Por eso, miren, en Estados Unidos en este momento se aprobó que después de 5 meses no puede haber abortos, y aquí hacen abortos hasta 7, 8 meses. Qué vergüenza y qué tristeza. Inteligencia lúdica, que es lo que le estoy planteando en el libro que hice. Vámonos para la matriz 2. Se llama opresión cósmica. Las experiencias de esta matriz se caracterizan por una triada: miedo a la muerte, no solamente en el bebé. Nietzsche dice que nosotros somos personas enfermas con la muerte, y eso es lo que más miedo nos genera a nosotros, y es la verdad. Por eso cuando estamos en el momento de la muerte, o nos orinamos, o me excusan, nos poposeamos. Imaginen cómo será de miedoso ese momento.
miedo a no regresar y miedo a enloquecer. Ya el bebé está ya muy grande, ¿sí? Ya empieza a sufrir, ¿sí? Por eso se llama opresión cósmica. Y sin embargo la ignorancia que hay en nuestro medio es, pongámosle música clásica. Eso no genera ningún estímulo a nivel perinatal. Eso es falso. La música no penetra a través de las células. Eso es un absurdo. Y si penetra, cambia de sonido. Se habla de pronto de música de Bach y no es toda. Perdón, de Mozart. No es toda. Concierto para piano 1 y 2. El único que se sugiere para estimulación perinatal. Pero repito, en esa matriz el niño ya se enfrenta frente a un fenómeno que prácticamente es la muerte. ¿La muerte por qué? Porque hay algo hasta muy hermoso ahí. Esta matriz se encuentra ligada al dolor, a la ansiedad, a la agresividad, a la excitación, a la energía expulsora. Pero su aspecto más inaudito lo constituye sin duda la excitación sexual. En el momento del surgimiento, cuando el niño entra por el canal del parto, todo su cuerpo es tocado y toda su psique, que yo ahora lo planteé cuando planteaba Freud, todo su cuerpo está adaptado a la sexualidad y eso hace que ese momento no sea tan angustiante. Y algo curioso, la mayoría se enredan en el cordón umbilical, ¿sí? Y nacen muertos, ahorcados. ¿Por qué? Porque en el momento en que el niño se aprieta en esta zona, se produce una anorexia a nivel cerebral y se origina un placer, y por eso es que los ahorcados, cuando se suicidan, uno lo que encuentra en los ahorcados es de que se derraman a nivel de los espermatozoides, para que me entiendan. Por eso es el primer consejo. En Bogotá hay parejas que se aprietan en el cuello, se amarran con corbatas en el momento de la sexualidad y constantemente la pareja es, ay papito, ahórcame, 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 ahórcame. Entre más se ahorca, más excitación hay. Por eso puede que esta experiencia que están viviendo conmigo puede que no les sirva mucho a nivel pedagógico, pero ojalá esta noche cuando estén con su pareja ensayen y verá que la apretadita produce goce, estímulo y placer. Ese es el momento. Repito, es un momento bastante fuerte, pero que gracias a la sexualidad se puede manejar la situación. La matriz 4, esa frase de Santa Clara, el hombre que muere antes de morir no muere cuando muere. Mire, el parto natural es necesario para la espiritualidad y para la conciencia humana. Por eso en Estados Unidos volvieron las parturientas. Aquí en Colombia, 45% de las madres que llegan en embarazo o piden la cesárea o el médico, por salirse a la carrera del problema, porque atender una cesárea la atiende en 30 minutos, mientras que un parto natural se puede demorar 8 horas. Prefieren 8 horas, el médico atiende 5 o 6 pacientes. Eso ya es un negocio cultural. Encuentro con la madre, el niño se ve reflejado a sí mismo en los ojos de la madre. Qué hermoso ese encuentro. Es un cuento que tiene que ver con la neurona de espejo. Ahí es cuando el niño comienza a imitar el comportamiento de la madre. Encuentro con la realidad, eso es prácticamente la vida del bebé, ¿sí? Estimulaciones no la alcanzo a ver, pero sí me gustaría de pronto hacer un pequeño diagnóstico para que la conferencia no sea así como tan tirada. A ver, ¿quién me colabora desde allá sentados? ¿Cómo duermen ustedes, por favor? Háganme la señal de dormir, de ladito, Londoño. Por allá que no los veo quieticos, háganme cualquier señal. Boca abajo. Mire, el bebé dentro del vientre materno refleja todos los problemas que tuvo a nivel psíquico como mal útero. Y eso es lo que vamos a hacer en un pequeño recorrido. Con las manos al aire, tal como duerme mi hija Ángela, que por ahí está. Hermosa. Así estuvo en el útero. O sea, no tuvo problemas relacionados con violencia, sino que actuó en forma libertaria. De lado, ahí se van mirando ustedes. Cerebro emocional. Se estimula mucho lo que es el sistema límbico. ¿Sí? Así duerme Álvaro Uribe Vélez, ahí tengo una foto de él. Y eso es señal también de manejo de autoridad y de poder. Qué belleza, qué belleza.
Con la barriga hacia abajo. ¿Quiénes, por favor? Si quieren, levánteme la mano, yo les hago un pequeño diagnóstico. Afortunadamente son mujeres, usted es hombre. Los que duermen, los hombres así, boca abajo, son rectílicos. Les gusta tener su pene ahí, apretadito un poquito para que me entiendan. Y se ríen. Sí, es la verdad, son rectílicos. Trabaja más esa zona que es la que vamos a ver ahora cuando entremos ya a las neurociencias. Miren esta. Ahí refleja lo que yo trato de decirles. Cómo pasó porque eso refleja tal como usted estaba dentro del vientre materno. Eso es prácticamente cerebro emocional rectílico. Mire, la persona es totalmente tensionada, así era yo. Yo duermo así, pongo las manitos acá, me encurro, y por eso es que no estoy parado, porque cuando yo me paro, estas manos se me doblan y dicen, ese señor parece marica. No, marica no. Así estuve yo por las mañanas tengo que hacer relajación de túnel carpiano, y mire, mi padre fue alcohólico, y yo estoy seguro que mi padre maltrató a mi madre, o sea, yo soy producto de un mal útero. ¿Quién por favor duerme con el muñequito por ahí de felpa? Véalas por ahí, véala por allá se ríe. Vea lo que huele ese muñequito, a diablo rodado huelen ese muñeco. Muñecos huelen a todo, huelen a la madre, huelen al seno materno. Eso lo maneja don Albínico muy hermoso, porque el seno, la suavidad, maneja pensamiento metafórico con relación al seno materno. Los que le tapan la cabeza. Cerebro rectílico, emocional, viven tapados, escondidos. Y esto es lo que más le choca a la gente que le diga. Y siempre que llego acá, me echan madres y de todo. Dice, lo más difícil para el cerebro humano es uno como casado. Afortunadamente la señora mía no está por ahí, está por allá, gracias a Dios. Uno casado, abrir los ojos por la mañana y encontrarse ahí con la mujer. El cerebro humano no acepta eso, no lo acepta, ¿sí? No lo acepta a nivel sexual. Lo que pasa es que hay algo, y es muy hermoso, y es el concepto de Varela de inteligencia. Mire, la inteligencia no es la capacidad de resolver problemas, sino la capacidad de ingresar a un mundo compartido. Es la capacidad de uno tener tolerancia con la persona que tiene al lado, poderla querer, poderla amar, ¿cierto? Y poder convivir con ella muchos años. Pero el cerebro no está para eso. El cerebro es demasiado rectílico. La funcionalidad del cerebro es la búsqueda de placer y de goce. ¿Sí? Y no solamente goce con una sola mujer, y me excusan que llegue hasta ese término. Quiero entrar al segundo capítulo porque de pronto no me alcanza el tiempo. Y voy a entrar ya al cerebro, o sea, la parte relacionada con la neuropedagogía, ¿cierto? Antes, algo relacionado con lo lúdico y el juego, antes de entrar al cerebro, y es el concepto de lúdica que aparece en la mayoría de los libros míos y es por el cual yo tengo reconocimiento a nivel internacional. Tengo un portal que se llama www.ludicacolombia.com, donde aparecen toda esta cantidad de aspectos que les estoy nombrando. Y en los libros míos, ese es el concepto que ustedes están viendo en el tablero, repito, con el cual tuve reconocimiento. Y si hay algo como original en esos 26 libros, es ese concepto. El resto es intertexto. Por aquí yo tengo un libro que se llama Pedagogía de la Creatividad y de la Lúdica, que me decía un señor, oye, ¿y usted cómo es que le mete 100 citas a ese libro? Y me hizo pensar, 100 citas. Porque realmente la vida de uno a nivel cerebral, cuando uno escribe, uno es intertextual. ¿Sí? Decir que haya que sea uno original es muy escaso. Y en ese sentido voy a reconocer eso y ese es el planteamiento que yo tengo. Cuando yo digo que la lúdica no es una disciplina ni una moda, sino que la lúdica es algo inherente al ser humano, inherente. Es decir, la lúdica no es un estado, sino que atraviesa toda la existencia humana y al atravesar toda la existencia humana atraviesa toda la corporalidad, o sea, lo psíquico, lo social, lo cultural e inclusive lo epistémico. Y es eso. Y nuestra vida cotidiana está llena de prácticas lúdicas. Entonces, los juegos son lúdicos,
pero la lúdica no se restringe a la pragmática del juego, y ese es el gran error de los maestros, especialmente los de preescolar. El jueguito, y camine, hagamos 100 dinámicas, y hagamos dinámicas, eso no es así. Qué tristeza, yo he ido a jardines, en Bogotá me llevaron a uno, al jardín más grande que había, y por tratar de descrestarme me mostraron un pabellón, y todos los niños eran subidos en unos tubos. Todo eso parecía una carnicería humana. Y les digo yo, ¿qué es eso? Ah, no, que es que estamos trabajando motricidad. ¿Cuál motricidad, por favor? ¡Qué tristeza! Eso es lo que hacen los profesores de preescolar. O ponen las manitos y empiezan con unos churros a darle. ¡Qué horrible eso! O cogen a un niño toda una mañana a trabajar con plastilina o a trabajar y dicen que están trabajando pedagogía activa. Y resulta que la manito de un niño, según la medicina soviética, la manito de un niño no permanece activa y sin cansarse, sino media hora no más. Entonces mire todo lo que hace la gente precisamente por la ignorancia. Entonces, para terminar, lo lúdico tiene que ver con la chanza, con el sentido del humor, con las afectaciones que es el concepto de Spinoza, cuando uno toca al otro, cuando usted con el lenguaje toca al otro, que eso es prácticamente parte del lenguaje. Eso es prácticamente la lúdica. Sobre conceptos del juego, ese es el concepto mío, que dice que el juego es el camino más corto que hay entre el reino de la posibilidad y el reino de la libertad. ¿Y con eso qué quiero decir? Yo hablo del juego ideal, del juego de Deleuze, del juego sin reglas. No es el juego de Antanas Mocus, que las pica y que sabe mucho de juego, no. Juego sin reglas, juego libre. El juego en el espacio de ocio no tiene reglas. Observen eso, cómo el niño juega, se divierta, se imagina. ¿Por qué? Porque no tiene a nadie encima. Y ahora póngale usted un profesor ahí, los profesores trasnochados que hablan de didáctica del juego, objetivo, tal cosa, que loco, que competencia, qué horrible uno tener que mirar a un niño y verlo a través de una práctica didáctica para saber si aprendió algo o no aprendió algo. Por eso es lo que yo planteo del juego, a pesar de que parezca radical. Mire la evolución del juego. Primer juego saltando y enredándose como ahora. Segundo juego riéndose dentro del ambiente intrauterino. Tercer juego jugando a las muecas y utilizando la sonrisa social. Cuando el niño mira la madre, que es cuando digo yo, el niño en los ojos se ve reflejado a sí mismo. Eso es lo que llama identidad, y no es la identidad lacaniana de reconocimiento de un espejo o de hacerse una mancha para ver si se reconoce en un espejo o no. Arrojando objetos y juegos, repito, simbólicos con reglas y sin reglas. El juego es más viejo que la cultura, por eso yo digo que el niño está jugando desde el vientre materno, y esta es la concepción de juego que más me encanta a mí. El juego no es una cuestión de realidad psíquica interna, como plantean los freudianos, ni de realidad exterior, como plantean los conductistas, entre ellos al Mocus, que tanto queremos, sino que es un proceso de distensión que se encuentra en la intersección del mundo exterior con el mundo interior. Precioso lo que plantea don Albínico. Vygotsky también. Ahora hay un espacio asociado a la vida psíquica, donde el niño, al no poder suplir todas esas demandas que estuvimos hablando ahora, entra a un mundo imaginario, y en ese mundo imaginario es que se encuentra con el juego. Bienvenido, repito, el juego libre. Bienvenido esa forma de poder uno enseñar a través de la imitación. Se llama neuronas de espejo. Profesor, como son la mayoría de los que tenemos, un profesor autoritario y dogmático, los niños se vuelven autoritarios y dogmáticos. Un padre grosero, el niño se vuelve grosero. Es uno el que educa al otro, y eso en la pedagogía tradicional se llama refuerzo vicario, no, neuronas espejo. Uno tiene la capacidad de leer la mente del otro. Eso es precioso para poder entender esto, para poder entender, y aquí recojo ahora que estamos en un salón de feria del libro, Monterroso tiene el cuento más corto del mundo. El dinosaurio despertó y estaba ahí. Ha ganado premios. No le veo mucho sentido, sin embargo, ese es el cuento más corto, y porque es de Monterroso, es de Monterroso. Hemingway maneja
la novela más corta. Y mire la novela más corta, la que es: vendo zapatos de bebé sin usar. Precioso. Precioso, ¿por qué? Y ahí sí les pido que me compartan. ¿Qué se imaginan ustedes? Mire que uno tiene la capacidad de leer la intencionalidad del autor o del escritor. A ver, ¿quién me contesta algo? Tú. Un niño y una niña en el caso de esos zapatos, pues para la imagen. Siga. Un sexo diferente al que usar, entonces te puedo vender. Bueno, le tocó venderlos. ¿Quién me dice otra cosa? Tú. Perdió el bebé. Perdió el bebé. Mire las neuronas de espejo de la niña, zona de Broca. Perdió el bebé. Entonces mire hasta dónde llega la capacidad de lectura que uno tiene. Sí. Y esto es lo que sucede también en Colombia. Qué tristeza que todavía estemos viendo novelas de este bellaco que hizo tanto mal. Y nuestros muchachos valorándolo, porque lo valoran, manejan las frases de él. Eso se llama neurona de espejo. Si la gente que trabajara en los programas de televisión supiera eso, los programas no debieran de existir, así de sencillo, que son demasiado dañinos. Precisamente, ¿por qué? Porque todas estas actividades hacen que nuestros adolescentes se imiten y en eso se las pasa.